Hoy es un día especial, siempre digo esto porque es el día donde venimos, ¿cierto?, a alabar a nuestro Señor, a escuchar su santa palabra, ¿cierto? El día que nosotros disponemos para levantar alabanza, gloria, honra, todo lo que el Señor se merece, ¿cierto? Y no solamente en este día. Bueno, todos los días nosotros debiéramos alabar a nuestro Señor en todo lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el lugar donde usted se desenvuelva, ¿cierto? Debemos siempre alabar y honrar el nombre de nuestro Señor. Pero el día domingo es el lugar donde nosotros nos congregamos, ¿cierto? Y juntos, en coinonía, ¿cierto? En un mismo espíritu, levantamos alabanzas a nuestro Señor. Y seguimos en esta serie de mensajes que tiene como título Superadores, ¿cierto? No sé si este será el último, no recuerdo el programa, pero ya estamos terminando la serie y hoy día vamos a seguir con un tema más que tiene como título Superando las barreras para testificar, anunciar y evangelizar. Sepa que en este tiempo de invierno, en este tiempo frío, de lluvia, de helada, en este tiempo invernal, ¿cierto? Cristo, nuestro Señor, es siempre nuestra victoria. Uno, aunque en el tiempo de invierno, ¿cierto? Como también puse ahí en el papelito que le entregué y en el WhatsApp de la iglesia también compartí el bosquejo, como compartía el pastor Antonio en el primer mensaje que vimos sobre la serie Superadores, él hablaba ahí y decía que uno en invierno tiende como a decaerse o a bajar las revoluciones, ¿cierto? La falta de luz, ¿cierto? Ocasiona eso en nosotros. Tendemos a ponernos a lo mejor más tristes o deprimirnos tal vez un poco, ¿cierto? Porque es distinto cuando es verano y hay sol y el día temprano comienza con sol y termina el día más largo con sol. Uno tiende como a revivir. Pero en el invierno uno tiende como a opacarse, no sé cómo decirlo, ¿cierto? Y baja uno las revoluciones. La ausencia de sol, de luz solar, ¿cierto? Puede en algunos, como dije, ponernos más tristes o más melancólicos. Los días más cortos pueden producir también fatigas en nuestro cuerpo físico, en nuestra mente, cambios de ánimo también. No andamos a lo mejor con el mismo ánimo que andamos en primavera y verano. En invierno nuestro ánimo tiende a cambiar, ¿cierto? Pueden haber incluso trastornos hasta del sueño. Incluso hay algunos especialistas o psicólogos llaman que en invierno de repente hay un trastorno, que se produce un trastorno estacional por la estación, ¿cierto? Más oscura y sin falta de luz. Algo así hablaba el pastor al comienzo de la serie de mensajes. Y sin lugar a dudas esto, hermanos, es verdad. Pero nosotros, los creyentes, los discípulos de Cristo, nosotros sus hijos, amado hermano, nos fortalecemos en Cristo. Cristo es nuestra fortaleza, ¿eh? Y el estado invernal no debiera producir cambios en nuestras vidas con respecto a lo que se debe a Cristo. Gracias, mi hermano. No debiera producir cambios en nosotros. El trabajo, independiente a lo mejor que la falta de luz solar pueda hacernos a lo mejor tener otro estado de ánimo, el invierno no debiera parar en nosotros el trabajo que debemos cumplir en la obra de Cristo. La obra debe seguir. Y el hermano al comienzo hablaba, ¿cierto?, sobre ¿quién le habló a usted del Evangelio? ¿O cómo llegó usted al Evangelio? ¿Cuándo fue el primer mensaje que escuchó? Yo, bueno, los más antiguos conocen, ¿cierto? Mi testimonio de vida, que yo ahí donde estamos menos, la segunda corrida así, donde están los chicos, allí por ahí yo estaba sentado un día, la primera vez que vine al culto, sin ganas, sin ánimo de nada, hermano, por obligación, porque mi esposa me cabrió de tanto que me insistía que pase.
y pasé y me senté por ahí, por ese sector, en unas banquitas de madera viejitas que habían. Como dije una vez, allá pasaron todas por la combustión. Pero eran unas banquitas viejitas que habían aquí. Y ahí estaba sentado, y me acuerdo que había un evangelista que vino a predicar, el hermano Carlos Alonso. Y él compartió el mensaje. Hermano, si me pregunta qué mensaje compartió ese día, yo ni me acuerdo. No me acuerdo. Pero lo único que sé, que estaba aquí, hermano, llorando cuando terminó el mensaje y entregando mi vida a Cristo. Amén. Alguien un día compartió el mensaje, ¿cierto? Y eso permitió que yo pueda llegar a los pies del Señor. Y es la labor que tenemos que hacer. Es la labor que el Señor nos ha encomendado, ¿cierto? El hermano al comienzo hablaba de la gran comisión. Que no es, como decía el hermano ahí, algo como que les dejo esto aquí por si quieren hacerlo. Es un mandato. Es una orden de parte del Señor. Pero yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no soy predicador. Hermano, aquí no importa si usted, no hay que tener el don de pastor o el don de evangelista o el don de predicador para cumplir la gran comisión. Todos debemos cumplirla. Todos, sin excepción. Y el principal texto, ¿cierto?, que nos habla de este mandato, como decía el hermano al comienzo, de esta labor que nos dejó el Señor, es Mateo capítulo 28, ¿cierto? Los versículos 19 y 20, pero yo voy a leer desde el 16, dice así. Pero los 11 discípulos, Mateo 28, del 16 al 20 voy a leer. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y escuche bien, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El texto, amado hermano, describe lo que se conoce como la Gran Comisión, ¿cierto? Jesús, ¿cierto?, nuestro Salvador, dio este mandamiento a los apóstoles poco antes de ascender al cielo, a los discípulos. Había más gente allí, no estaban solamente los apóstoles. Y dio este mandato, ¿cierto?, antes de él ascender al cielo. Y esencialmente resume lo que Jesús esperaba, ¿cierto?, que los apóstoles o quienes le siguieran, ustedes y yo, amado hermano, debiéramos hacer en su ausencia. Cuando Él ascendiera al Padre, ¿cierto?, Él prometió que iba a venir el Consolador, el Espíritu Santo. Así que, hermano, nosotros no estamos solos para este trabajo. Es interesante, amado hermano, muy interesante que en el texto original, el único mandato directo aquí en la Gran Comisión de Mateo 18 al 20 es hacer discípulos. La Gran Comisión nos ordena hacer discípulos mientras andamos en el mundo, mientras donde andemos, amado hermano, en el trabajo, en la universidad, como decía al comienzo. Nosotros debemos cumplir la Gran Comisión donde nos encontremos. Y ese es el único mandato directo aquí en el texto. Las instrucciones de ir, de bautizar y de enseñar son mandatos indirectos en el original griego del texto. ¿Cómo debemos hacer discípulos? ¿Qué es el gran mandato? Bautizándoles, enseñándoles todo lo que Jesús mandó. Pero hacer discípulos es el mandato principal de la Gran Comisión. Ir, bautizar, enseñar son los medios por los cuales cumplimos el mandato de hacer discípulos. Un discípulo de Cristo, amado hermano, imita el ejemplo de su maestro, imita el ejemplo de Jesús, y nosotros Jesús es nuestro modelo por excelencia, y debemos imitar lo que nuestro Señor Jesús nos enseñó.
o nos ha dejado plasmado en su palabra. Jesús, nosotros debemos imitar el ejemplo de Jesús. Debemos creer en su resurrección, debemos creer en la obra del Espíritu Santo, debemos creer, amado hermano, que debemos vivir para su gloria y para su honra, para hacer su obra. El mandato de la gran comisión de hacer discípulos, amado hermano, significa enseñar o entrenar a la gente para seguir y obedecer a Cristo. Esa es la idea fundamental del mandato del Señor. Enseñar a que otros puedan amar y conocer a nuestro Señor. No a usted, no al pastor, no al evangelista, a nuestro Señor Jesucristo. Las palabras de Jesús en la gran comisión revelan también, amado hermano, el corazón de nuestro Dios, el corazón de nuestro Señor, quien desea que todos los hombres, ¿cierto?, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2. La gran comisión nos impulsa a compartir las buenas nuevas hasta que todos las oigan y que todos las puedan oír. Debemos ocuparnos, amado hermano, de los asuntos del reino, de los asuntos de nuestro Señor, haciendo discípulos en todas las naciones, en todas las naciones. Entonces, amado hermano, vemos que hay una urgencia. Hay una urgencia que debemos cumplir. Hay una gran necesidad en el mundo hoy. Hay una gran necesidad de predicar el evangelio de salvación, amado hermano. Y no otro evangelio. El evangelio de la salvación. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero siendo sinceros, no siempre lo hacemos. Y me incluyo. No siempre, amado hermano, lo hacemos. Y en ocasiones hay barreras, amado hermano, que muchas veces nos cuestan superar. Nos cuesta superar esas barreras para llegar a otros con el mensaje. Entre algunas, ¿cierto? Puede ser el temor, puede ser la vergüenza, la falta de ánimo, el rechazo. ¿Qué me dirán? La inseguridad. Y en muchas ocasiones no es fácil. No es fácil, y hay que ser sinceros. Pero como hijos de Dios debemos ser superadores de cada una de estas barreras que no nos permiten muchas veces llegar a otros, amado hermano. Tal vez algunos digan, es que yo he hablado de Cristo en mi trabajo. Yo he hablado de Cristo en mi trabajo a mis colegas. Saben que soy cristiano. Los he invitado más de alguna vez al culto, al servicio. Les he hablado de Jesús. Busco la ocasión para de repente compartir algo, pero no he tenido los resultados esperados. No he tenido los resultados que yo quiero. Sí, es verdad. A mí también me ha pasado, hermano. No he tenido la respuesta que quisiera haber escuchado. Pero su labor no es convencer. Su labor es anunciar, amado hermano, invitar, anunciar la salvación del Señor. Su labor, amado hermano, es hacer discípulos. ¿Y cómo lo hacemos? Yendo, enseñando, testificando. Esa es mi labor. Y no convencer, amado hermano. Romanos 9:16 dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Usted solo tiene que testificar. El Señor se encarga del resto. Y si no ve resultados, amado hermano, no se decaiga por eso. Siga hablando. Siga hablando. Siga hablando. Cuando llegamos al Evangelio, cuando vino a morar en nosotros el Espíritu Santo, ¿cierto? Nuestro gran anhelo era, amado hermano, y deseo era, o lo único que queríamos hacer era hablar de las maravillas que el Señor había hecho en mi vida. Testificar y hablar de ese primer amor, lo hermoso que me sentía. Uno lo único que quería era hablar del Señor y no le importaba nada, hermano. Hablar de lo que el Señor había hecho en mi vida.
cómo Él nos había llamado, cómo habíamos llegado a sus pies. ¿Y qué pasa en algunos al transcurrir de los años? Ese fuego, amado hermano, para testificar se ha convertido en una pequeña llama de una velita de cumpleaños. Ese fuego ardiente y potente ahora es una pequeña llama de fuego, amado hermano. O tal vez solo brasas. Y es allí donde debemos preguntarnos, amado hermano, ¿por qué hemos dejado de ganar almas? ¿Por qué hemos dejado de hablar? ¿Cuál es la mayor deficiencia muchas veces de los cristianos? Es esto, amado hermano. Tal vez la mayor deficiencia es el evangelismo. Porque somos muchas veces inseguros, temerosos. Ay, ¿qué me van a decir? Entonces, ¿qué ha pasado, amado hermano, con esa pasión? Con esa efervescencia que tuvimos por predicar el evangelio. Aunque no todos están así. No quiero meter a todos dentro de un saco. Igual hay hermanos que con mucho amor y entrega, amado hermano, y tienen mucha disposición para ganar almas. Hermanos y hermanas que sufren, amado hermano, por aquellos que se están perdiendo. Sufren, amado hermano, sufren por aquellos que se pierden. Pero como dije, hay ocasiones donde se ha perdido esa pasión muchas veces, amado hermano. Y si todos hemos sido alcanzados por medio de la predicación de alguien, amado hermano, por medio del trabajo evangelístico de alguien, por medio de la oración de alguien, porque a veces somos tan poco dispuestos a hacer lo mismo. ¿Usted ora por sus colegas de trabajo? Aunque a lo mejor cuando usted les ha hablado o lo ha invitado no lo tomen en cuenta. Pero usted sigue orando por ellos. Sigue orando por ellos. Yo tengo un jefe que cuando le he compartido o hemos hablado, él dice que no cree en Dios. No cree en Jesús, pero él cree que hay algo superior, dice él. Siga orando por aquellas personas, para que el Señor pueda quitar ese velo de sus vidas y puedan llegar a la salvación. A veces, esta gran comisión, amado hermano, se puede convertir sin darnos cuenta en la gran omisión. O a veces también en ocasiones tenemos ese deseo o esa obsesión también, amado hermano, de llevar esta preciosa semilla a la última aldea de la Ventana 1040. No sé si alguna vez usted lo ha escuchado. Un lugar del mundo donde poco se ha evangelizado, donde nadie va. Y a veces, amado hermano, nos obsesionamos para llevar la semilla a esos lugares. Y descuidamos nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros cercanos, amado hermano. Queremos ir a la China y mi compañero de trabajo o de universidad, de colegio, ni siquiera sabe que soy cristiano. Y aunque muchas veces parece duro y difícil, amado hermano, predicar a nuestros cercanos, nuestra familia o a nuestros hijos, aunque lo veamos muy difícil, amado hermano, esa es nuestra principal labor. Nuestra familia, amado hermano, nuestros cercanos. Y sepa que el Señor está con ustedes. No están solos, no estamos solos, amado hermano. Primero su hogar antes de querer viajar a la China o a la Ventana 1040. Primero su familia, los que están más cerca. Primero Jerusalén, amado hermano, y después iremos a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero primero, amado hermano, Jerusalén. Y a veces nos obsesionamos tanto, amado hermano, por evangelizar a otras partes del mundo, a los perdidos,
Y nos olvidamos que los primeros perdidos, amado hermano, duermen bajo el mismo techo en el cual yo duermo, en la misma casa. Y lo peor, que nunca le hemos hablado del Señor. Ahora, es muy distinto si usted le ha hablado, le ha anunciado el amor de Dios a esa persona, pero esa persona tiene aún su corazón duro. Es distinto, amado hermano. Usted ha hecho y está haciendo la tarea. Es muy distinto a querer viajar, salir a China, como decía, y nunca le ha hablado la palabra en mi hogar, a mi familia, a mis hijos. Aunque sea difícil de creer, hay hombres, amado hermano, que dicen ser cristianos y no han tratado ni siquiera de evangelizar a su esposa. Pero ¿cómo? Hay situaciones así, hermano. Qué duro y difícil. Hermano, la gran comisión comienza en casa. Pero sea como sea, amado hermano, muchas veces pasa que perdemos esa pasión por ganar almas. Como dije al comienzo, puede ser el temor, amado hermano, la falta de ánimo tal vez, el rechazo, la inseguridad o la vergüenza. La vergüenza. El apóstol Pablo dijo a los romanos, en el capítulo 1, versículo 16, con mucha convicción y seguridad, convencido, dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En este versículo el apóstol Pablo declara, amado hermano, con mucha valentía y seguridad su compromiso por llevar el evangelio. Con seguridad y valentía, mostrando, amado hermano, que no hay razón ni motivo para avergonzarse del precioso evangelio que un día salvó nuestras vidas. Dice el apóstol que este evangelio es poder de Dios para salvación, dice el texto. Poder de Dios para salvación. Hermanos, el evangelio de nuestro Señor no es un simple conjunto de reglas o de normas morales. El evangelio, amado hermano, tiene la capacidad de transformar vidas. Transforma vidas y lleva la salvación a la vida eterna. Así de poderoso es el evangelio de Dios. Así de poderosa es la palabra de Dios. Tiene poder. Es poder de Dios para salvación, dice el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 1. Entonces vemos en Pablo que era un hombre valiente, amado hermano, valiente. Y realmente hay que ser valiente para compartir a otros. Hay que ser valiente, amado hermano. Hay que ser valiente. Pablo era un hombre valiente. No significa que nunca sintió miedo. Yo creo que sí lo sintió. Pero nunca permitió que ese miedo lo detuviera, amado hermano. El miedo que sentía Pablo no lo detuvo. Podemos sentir miedo o temor, pero como compartí unos domingos atrás, amado hermano, ese miedo, ese temor no nos puede quitar las ganas de seguir haciendo el trabajo. No nos puede paralizar. Allí está la clave. Podemos sentir miedo, pero ese miedo no nos puede paralizar. Pablo, hermanos, predicó lo que sabía, lo que había recibido por gracia. Pablo lo predicó. Antes de su conversión, cuando aún era llamado Saulo, ¿cierto? Saulo de Tarso, sabemos que era un perseguidor de la iglesia, un asesino de cristianos, amado hermano. Perseguía a la iglesia con furia. Mataba a los hijos de Dios, los metía a la cárcel. A los pies de Pablo, amado hermano, dejaron sus ropas aquellos que apedrearon a Esteban. Pablo fue aquel que autorizó aquella ejecución. Pero cuando el Señor se le apareció camino a Damasco, ese gran resplandor que apareció frente de él, desde allí su vida, amado hermano, ya no fue la misma. Su vida cambió. ¿Y qué cambio, hermanos? ¿Qué cambio, amado hermano? ¡Qué gran testimonio del apóstol Pablo!
Entonces Pablo, de perseguidor, pasó a ser predicador, amado hermano, y evangelista. Y desde ese momento dedicó su vida a hablarles de Cristo a otros, amado hermano, con mucha pasión, con lágrimas, pero él sabía que tenía un propósito divino. Pablo no sentía vergüenza de predicar sabiendo lo que había sido antes, tampoco. Pablo podría haber sentido vergüenza por haber sido un perseguidor de cristianos, un asesino de cristianos. Podría haber sentido vergüenza, ¿cierto?, de predicar sabiendo lo que él había sido antes. Y en ocasiones nosotros tenemos esos prejuicios. ¿Cómo voy a ir a hablarle a esta persona si cuántas veces me vio ebrio, me vio drogado, me vio siendo infiel, me vio garabateando? ¿Con qué cara voy a ir a hablarle? ¿Cómo voy a ir a hablarle? Quien te viere y quien te ve me van a decir. Hermano, el mismo apóstol Pablo, que alguna vez mató cristianos y que después estaba dispuesto a dar la vida por ellos, escribió en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, amado hermano. He aquí, todas son hechas nuevas, escribió el apóstol. Hermano, todas son hechas nuevas. Entonces, mi hermano, no se olvide de esto. No importa, amado hermano, lo que usted haya sido antes, sino lo que usted es ahora en Cristo. Eso es lo que importa. Vaya y testifique, amado hermano, sin temor, con seguridad y con pasión lo que Cristo ha hecho en usted. El Señor le respalda. Yo estaré con vosotros todos los días, le dijo allí en el contexto de la Gran Comisión. Haced discípulos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos un respaldo divino. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, nuestro propósito, amado hermano, cambia. Hermanos, usted ya no vive para lo terrenal, para lo temporal, para lo pasajero. Usted vive para lo eterno, para lo divino, amado hermano. Ya no le debe mover más los placeres de este mundo, amado hermano, sino el llamado celestial hecho por Dios. El apóstol Pablo vio este poder una y otra vez, el poder de Dios para salvación. Él predicaba el evangelio sin temor, sin prejuicio, sin vergüenza, con pasión, y las vidas de aquellos que lo oían eran transformadas en el instante. En el instante, hermanos. La gente que antes amaba el pecado y sus pasiones vergonzosas, ahora lo aborrecía y era repugnante para ellos. Aquel que insultaba, que no podía hablar sin maldecir, ahora le ofendía oír esas palabras. El que vivía para lo temporal y pasajero, ahora tiene, amado hermano, un enfoque eterno. Y pregunto, ¿por qué? ¿Por qué ha cambiado eso? ¿O por qué también se produce una transformación en la persona? Volviendo al texto de Pablo aquí en Romanos, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios, no lo que usted pueda hacer, amado hermano. Por eso le digo, su poder. Usted no tiene usted no puede llegar y convencer, por favor, no. La obra del Señor, el evangelio, es el que tiene poder para transformación, para salvación. La palabra de Dios. Entonces debemos superar también todo aquello que no nos deja testificar, amado hermano. Somos superadores en Cristo. Hermanos, si el evangelio cambió a Pablo, un asesino de cristianos, perseguidor de la iglesia, también nos puede cambiar a nosotros. Si el evangelio me cambió a mí, amado hermano, ay, si usted me hubiera visto cómo era.
Si me cambió a mí, puede cambiar a cualquiera también. Si el Evangelio lo cambió a usted, amado hermano, puede también cambiar a otros. Porque el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Y aunque no todos los testimonios de conversión son iguales, un día Lanto me decía, yo no tengo como un testimonio de conversión. Sí, no todos los testimonios son iguales. Pero todos, amado hermano, fueron por el poder de Dios. Por ejemplo, la conversión de Pablo, del apóstol Pablo, no fue la misma que la conversión de Timoteo. Fue muy distinta. En Pablo se vio una fuerte conversión, amado hermano. Tenía un gran testimonio. En cambio, Timoteo no, amado hermano. Timoteo, ¿cierto? Era, por decir algo, un niño de iglesia. Criado en el temor y la reverencia de Dios, ¿cierto? Su abuela Loida y su madre Eunice, mujeres de fe, criaron a Timoteo e inculcaron la fe no fingida, dice segunda de Timoteo. Entonces las dos conversiones son muy distintas, la de Pablo y la de Timoteo. Tal vez hay alguien aquí que su conversión realmente fue fuerte. Vivió una vida llena de pecados y un día el Señor tocó su corazón y lo transformó, que es mi caso. Pero hay otros casos que fueron criados, ¿cierto?, en la iglesia y no hay ese tipo de testimonio, pero fue el poder de Dios el que transformó la vida de él igual. No todos los testimonios son iguales. Pablo sabía que el Evangelio tenía poder. Sabía que el Evangelio lo había transformado. Él odiaba a los cristianos antes, amado hermano, pero ahora los amaba, amado hermano. Antes perseguía a la iglesia y ahora la edificaba. La edificaba y oraba por ellos. Antes me burlaba de mi esposa Mariela cuando ella estaba en el Evangelio y yo no, ¿cierto? Pero ahora le enseño y agradezco, amado hermano, por cada una de sus oraciones y su paciencia conmigo, hermanos. No olvide esto. El Evangelio tiene poder para cambiar vidas. El Evangelio, no usted. Nosotros solo anunciamos, amado hermano, y testificamos. El Evangelio de Dios es el que transforma y tiene poder. Piense, ¿dónde estaríamos si no conociéramos a Cristo? ¿Cuáles serían los valores que hubiésemos estado inculcando a nuestra familia? ¿Cuál sería nuestro rumbo? Hermano, yo hubiese estado perdido. Alcohol, cigarros, drogas, marihuana. Eso me gustaba. El sentirme bien. El sentirme bacán delante de mis amigos. ¿Dónde estaríamos? ¿O cuál sería nuestro rumbo? Pablo predicaba a todos, amado hermano, judíos, gentiles, ricos, pobres, esclavos, libres, mujeres, hombres, no hacía excepciones. No hagamos excepciones. Predíquele a su jefe y predíquele al que anda en la calle también. Pablo sabía también que el predicar el Evangelio, y esto no se olvide de esto, Pablo sabía también que predicar el Evangelio le traería, hermanos, sufrimiento. Pero eso no lo detenía, amado hermano. Pablo fue apedreado en Listra, ¿cierto? Pero él se levantó y siguió predicando. Sufrió naufragios, sufrió azotes con vara, pasó hambre, peligro, pero nada lo detuvo, amado hermano. Encarcelado predicaba y cantaba himnos, amado hermano, y también ganó a muchos allí. El carcelero de Filipo, soldados y reos, amado hermano, llegaban a los pies de Cristo. Pablo donde estaba predicaba.
Pablo estaba dispuesto a cruzar cualquier distancia, a caminar cualquier distancia, amado hermano, soportar cualquier incomodidad y pagar cualquier precio por predicar el Evangelio. Y nosotros, que en la comodidad de nuestro trabajo podríamos hablar, no lo hacemos. No lo hacemos. Nos desanimamos porque alguien no nos pesca. Cuando alguien nos dice, para otra vez, nos bajoneamos, amado hermano. Cuando nos dicen que vendrán al culto y después no llegan, nos deprimimos. Y después no le hablamos más. Le vuelvo a repetir, nuestra labor es anunciar, testificar, invitar al culto, amado hermano, pero el que produce el querer como el hacer es el Señor. Que el rechazo, amado hermano, no nos frene a seguir invitando, a seguir hablando, a seguir testificando. Debemos predicar. Es lo que el Señor nos dejó para poder llegar a las personas. Primera de Corintios 1:21 dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si no lo predicamos el Evangelio es ineficaz, amado hermano. Debemos anunciarlo. En lugar de depender de la sabiduría filosófica o de buscar métodos para llegar a la gente, o de conseguir algo por nuestros propios medios, Dios eligió la locura de la predicación, dice allí, para salvar a los creyentes. Su testimonio, amado hermano, ayuda mucho. Pero lo que transforma vidas es el Evangelio de Jesucristo, la predicación de la palabra, no su testimonio. Es muy hermoso compartir el testimonio, pero si no hablo el Evangelio, no va a haber conversión. Va a ser pura emoción. Ya voy terminando con esto. Debemos tener confianza, amado hermano, y fe en el Señor que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él nos respalda, Él nos guía, Él nos lleva donde debemos ir, amado hermano. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no respondemos a lo que Él nos pide. El otro día una hermana me dijo, yo siempre obedezco a lo que el Señor pone en mi corazón. Y fue de mucha bendición. Algo también muy importante, amado hermano. Antes de hablar a otros, es fundamental recibir y asimilar la palabra de Dios para uno mismo. Creerla, amado hermano, saber que es suficiente para nuestro caminar. Usted primero debe creer el mensaje que comparte. Porque si usted no lo cree, tiene que estar convencido del mensaje que está compartiendo, amado hermano. El otro día el hermano Marco compartía en la reunión online de oración que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y eso permite predicar y anunciar con confianza, amado hermano. La predicación exitosa, amado hermano, la proclamación del Evangelio, anunciar las buenas nuevas no depende de nuestras propias fuerzas. Ni de lo lindo que yo pueda hablar, o ni de lo lindo que yo pueda orar, o ni de lo lindas palabras que yo pueda sacar del diccionario. Sea simple. Simple para hablar. Termino con este texto bíblico. Romanos 10. Del 14 al 17 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hermano, la fe es por el oír, pero no oír su testimonio. El oír la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, hermano. Oremos.